Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Todo parece indicar que el 26 de enero del año 2020 tendremos elecciones para el Congreso. Y surgen una serie de preguntas. ¿Quiénes pueden postular? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los partidos hábiles? ¿Se podrán reelegir o no? ¿Con qué reglas van a jugar? Esta y otras dudas son las que queremos aclarar esta tarde con José Manuel Villalobos, el expresidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. José Manuel, ¿cómo estás? Joaquín, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Primero, quisiera empezar preguntándote, ¿quiénes son los ciudadanos hábiles para postular en este proceso? Bien, el requisito para ser congresista son sencillos. Peruano mayor de 25 años, peruano por nacimiento. Aquellos peruanos que hemos nacido en el territorio nacional. Ajá. O aquellos que son hijos de peruano o peruana, ¿no?, que ha nacido en el extranjero, pero que antes de los 18 años ha sido registrado en un consulado peruano. Y tener el derecho al sufragio activo. Esos son los tres requisitos para poder postular. En 25 años es la edad mínima, entonces. Mínima al momento de la inscripción de la lista. Ahora, ¿quién es? Antes que te cortes. Sí, por favor. No se requiere como para ser alcalde o gobernador tener domicilio. Yo, por ejemplo, que vivo en Lima, tranquilamente podría postular por Cusco, por La Libertad, sin vivir allá, sin haber nacido allá. Aun cuando en tu DNI dice Lima. Sí, no, para congresistas no hay ese impedimento. De acuerdo. Ahora, los congresistas que son parte del Congreso disuelto, los miembros del disuelto Congreso, los disueltos, digamos, ¿para ti está claro que ellos no pueden postular? Para mí sí está claro que pueden postular. Ajá. Para mí está claro que sí pueden postular porque en el referéndum se aprobó una reforma de la Constitución y se introdujo el artículo 90A. Este artículo 90A lo que señala es que está prohibido que los congresistas se reelijan para el siguiente periodo inmediato. Y en el artículo 90 de la Constitución se señala que el periodo congresal es de 5 años. Es decir, que el periodo empezó en el 2016 y va a concluir en el 2021, y en el artículo 134 es claro cuando señala que la elección que se hace luego de la disolución dentro de los 4 meses, la que va a ser el 26 de enero, es para completar. Textualmente dice para completar el periodo. ¿Eso qué significa? Que no vamos a ir a un nuevo periodo congresal, por lo tanto, no habría un periodo siguiente, si no estarías reeligiéndote para un nuevo periodo, si no estarías siendo elegido para completar el periodo y finalmente serán los ciudadanos si deciden si quieres que el disuelto continúe o que se vaya a su casa. Claro, es importante, es el mismo periodo congresal. Lo que sí es claro, y para mí no hay duda ahí, es que tanto los que fueron elegidos en el 2016 como los que sean elegidos el 26 de enero, definitivamente no van a poder postular el 2021. Ajá. O sea, cualquiera que haya estado en el Congreso entre el 2016 y el 2021 no va a poder postular en la elección que viene. Porque ahí sí sería reelecto para el siguiente periodo y eso sí está prohibido por el 90 de la Constitución. De acuerdo. Sí, es que las elecciones se ha dicho ya con claridad que van a ser el 26 de enero. ¿Para cuándo estarían asumiendo funciones los candidatos que sean elegidos en este proceso? Todo va a depender de cuán rápido la OMPE procese las actas de resultados, que no haya muchas actas observadas o impugnaciones y finalmente se llegue a una proclamación por parte del jurado y se entregue la credencial. Yo estimo que podría ser esto unos 30 días, es decir, estarían asumiendo los primeros días de marzo. Con lo cual tendrían en total unos 16 meses, ¿no? Y lo importante sería que se daría por concluida la legislatura que ahora con la disolución no se completó y en marzo, justo el 15 de marzo más o menos, de acuerdo a la Constitución, arranca la siguiente legislatura y por lo tanto asumirían para 3 legislaturas, ¿no? O 3 periodos legislativos. Eso es importante. Porque mucha gente dice, uy, pero imagínate un periodo de 15, 16 meses, es muy corto, ¿qué se puede hacer ahí, no? Pero ¿cuál es la importancia o qué se podría hacer en este proceso, en este año y medio? Yo creo que se puede hacer muchas cosas porque finalmente quienes sean elegidos para estos 14, 15 meses no tienen expectativa de ser reelectos, es decir, cualquier modificación que hagan o que no quieran hacer no va a ser porque tienen expectativas a futuro. Yo creo que es un momento importante para
mejorar la Constitución respecto al tema de las relaciones de los poderes del Estado, que estamos viendo que han tenido todos estos problemas, ¿no? Hay problemas porque se interpreta el tema de la cuestión de confianza, se interpretó el tema de la inmunidad, etcétera. Creo que todos esos temas de la relación entre Ejecutivo y Parlamento se deben mejorar, creo que se debe continuar y llegar a cerrar una verdadera reforma política que finalmente no aterrizó a buen puerto. Creo que esos aspectos son los necesarios a aprobar. Cambios constitucionales requieren de 2 legislaturas como mínimo, que eso sí va a haber. Va a haber 3, o sea que tranquilamente la primera legislatura, es decir, de marzo a julio puedes trabajar los dictámenes, en la siguiente aprobarlos y en la tercera, en la última, aprobar los que sean reformas constitucionales. Plazo va a haber apretado, pero creo que 1 año y medio se puede incluso hasta dejar aprobada el retorno a la bicameralidad, no para el 2021, pero sí de repente para el 2026, para que no digan que los que se elijan el 2021 la aprueban para ellos beneficiarse, que lo apruebe este Congreso. Incluso podrían, si llegan a tener la mayoría calificada, revertir la no reelección, digamos, en este periodo, ¿no? Y hacer que sea posible reelegirse. Y que sería necesario ya de repente para el 2026 que se permita la reelección, que muchos analistas, muchos académicos señalan que no era la mejor medida, ¿no? Claro. Ahora, claro, se vería un poco mal que ellos, los miembros de este Congreso, reviertan esta medida y que ellos mismos postulen, ¿no? Quizá lo podrían hacer con una transitoria para que no aplique en el 2021. No, ya para el 2026, obviamente, si no les van a decir que lo han aprobado para que ellos continúen el 2021. Claro. Ahora, igual todo cambio constitucional requiere de una mayoría calificada. ¿Tú vislumbras que puede haber en este Congreso una coalición que pueda llegar a los 87 votos, ¿no? Para hacer estas modificaciones? Mira, yo creo que es muy posible que no haya una mayoría tal cual hubo en este Congreso disuelto, de una mayoría fujimorista muy grande al principio, que luego se fue disminuyendo, pero que igual era una mayoría que sin los votos de ellos no se podía lograr las reformas necesarias. Lo importante va a ser que entren quienes entren, las reformas que se aprueben tienen que nacer del consenso, no tienen que ser impuestas por un grupo mayoritario. Veremos quiénes entran y finalmente si logran consensuar en reformas positivas. Creo que no podría prosperar una reforma del modelo económico, por ejemplo, como lo plantea la izquierda, porque no creo que logren tener ellos 87 votos en el Congreso que vayan con esa idea de reformar. Y ellos no solo van a reformar el modelo económico, sino que lo que quieren es convocar a una asamblea constituyente, ¿no?, para que haga una nueva constitución. Creo que por ahí no es un camino muy difícil para que eso suceda. En todo caso, va a haber fuerzas políticas que tienen otra tendencia y van a defender no la constitución, pero no porque sean fujimoristas, sino porque el modelo económico que tiene esta constitución y en cuanto a derechos ha sido positivo, más allá de algunos problemas que sí se necesitan hacer ajustes. De acuerdo. Hay una duda en mucha gente que tiene que ver con esta demanda competencial, ¿no? Que es para que el TC determine la constitucionalidad de esta disolución. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el TC en los próximos 60 días, que creo que es un plazo que se maneja, dijera no, esto se ha dado de manera inconstitucional, se debe revertir la medida? ¿Qué va a pasar con este proceso electoral si ya están en curso los candidatos en campaña? Digamos que se da esto antes del día de la elección. ¿Qué pasaría? Sí, en mi opinión, si es que el Tribunal Constitucional llegara a pronunciarse y declara que la disolución del Congreso fue inconstitucional, anularía el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones. Y por lo tanto, un mismo decreto. Es un mismo decreto. En el mismo decreto que Vizcarra disolvió el Congreso, ahí mismo convocó a elecciones al 26 de enero, porque así lo mandaba el 134 de la Constitución. Si el tribunal, en un supuesto que dijera que es inconstitucional la disolución, por lo tanto también la convocatoria de elecciones, porque además en el mismo 134 señala que cuando no se hacen las elecciones, disuelto el Congreso, si las elecciones no se hacen dentro de los 4 meses, los disueltos retornan automáticamente, asumirían el cargo. Pasaría lo mismo si es que el tribunal declarara, cosa que yo creo que no va a pasar, pero si el tribunal declarara inconstitucional la medida de disolución, automáticamente los disueltos retornarían. Sin embargo, los entendidos en la materia procesal constitucional señalan que un proceso competencial, por los plazos que tiene, es muy difícil que se llegue a resolver antes de fines de enero. Antes del 26 de enero, porque además hay la discusión de si es que la Comisión Permanente puede presentar la demanda, pero además hay un plazo de 30 días para que el Ejecutivo, cuando se presente la demanda, conteste su demanda. Luego viene el tema de la audiencia.
los informes orales y finalmente que dentro del tribunal puedan lograr ¿Cuándo crees que podrían tener entonces, cuándo podría el TC ver el caso y tener una resolución, según tus estimaciones? No quiero ser pitonizo en esto. Yo espero que esto lo resuelva. Definitivamente sería bueno que lo resuelva antes de las elecciones, ¿no? Ahora, sea cual sea la posición, creo que eso daría tranquilidad para el país, ¿no? ¿Qué pasa si es que el recurso se resuelve después de realizadas las elecciones, cuando ya tenemos congresistas electos? Bueno, eso pasa también como cuando se plantea un amparo y el amparo se resuelve después de que ya el hecho está consumado. Ajá. Es irreparable, por lo tanto, entonces simplemente fijarían ahí las sanciones, pero ya estarían los hechos consumados, ¿no? O sea, las sanciones para quienes hayan actuado al margen de el señor Vizcarra, el señor Ceballos, pero los congresistas ya estarían electos, se mantendrían. Sí, precisamente, eso que sí. Pero yo tengo mis dudas sobre si la demanda competencial es la vía para cuestionar la constitucionalidad del decreto de disolución. ¿Por qué? Te decía fuera de cámaras que es una contienda de competencias, ¿no? Es que si es que el Ejecutivo o el Legislativo son competentes para hacer tal o cual cosa. Acá lo que yo entiendo se va a discutir si el Ejecutivo podía disolver el Congreso vía una interpretación fáctica de la supuesta negación de confianza. Que no es un tema de competencias, eso. Que yo no veo ahí que haya cuestión de competencia, porque finalmente la competencia de disolver es el presidente, que si disolvió interpretando la Constitución es otro tema. Así es. Yo creo que ahí, y yo no ejerzo la práctica constitucional diariamente, yo soy un abogado más electoral y municipal, pero también tengo conocimientos de la Constitución, y hay claramente dentro de las acciones de garantía una que se llama la acción popular. Tú sabes que una es la acción de inconstitucionalidad, cuando una ley que aprueba el Congreso consideras que es inconstitucional, presentas la acción de inconstitucionalidad y el tribunal resuelve si la ley es válida o no. Pero cuando son normas de menor jerarquía que la ley, como es el decreto de disolución, lo que se presenta es una acción popular al Poder Judicial. Se presenta la acción ¿Quién puede presentar? Lo podría presentar el mismo Parlamento, la misma Comisión Permanente, y el Poder Judicial resolvería en primera, en segunda instancia la acción popular. Y finalmente podría llegar el tema al Tribunal Constitucional y ahí sí se revisaría la constitucionalidad del decreto de disolución. Creo yo modestamente que esa sería la vía procesal más idónea. Y puede ir en paralelo, no es que sea uno y otro. Yo creo que pueden presentar, por un lado, la vía de la cuestión de competencia, la acción competencial o la acción popular. El tema es los plazos. Definitivamente una acción popular es mucho más larga y tiene pues hasta 3 instancias, porque la acción competencial va de frente al Tribunal Constitucional, en cambio una acción popular va a una primera instancia del Poder Judicial, a una segunda instancia en el mismo Poder Judicial y viene en recurso de agravio al Tribunal Constitucional. Finalmente, ¿qué opinas tú respecto de la posición del Ejecutivo de que la Comisión Permanente no tiene las facultades para enviar la acción competencial? Yo creo que no es una posición cerrada del Ejecutivo. La he escuchado de algunos integrantes del Ejecutivo. El señor Ceballos la mencionó. La he escuchado también en algunos miembros del Tribunal Constitucional que hacen mal en adelantar opinión y también de algunos académicos, pero felizmente hay otros constitucionalistas que están llamando a la cordura y no podemos cerrarle la posibilidad al Parlamento que se defienda, sino que daría un estado de indefensión. Cuando entendemos de que la norma, el Código Procesal Constitucional señala que es el Pleno el que autoriza la acción competencial, estamos hablando cuando el Congreso está entre todas sus funciones funcionando bien, digamos en esta excepcionalidad quien representa al Congreso, porque han disuelto al Pleno, pero el Congreso como poder del Estado sigue existiendo. Hay un estamento que es la Comisión Permanente que lo representa. No hay pleno ni comisiones ordinarias, pero está la permanente. Pero está la Comisión Permanente y por lo tanto ella es la que debe salir en defensa de los intereses del Congreso, porque además si decimos que solo el Pleno puede autorizar estas acciones, entonces en los demás juicios que pueda tener el Congreso por otras situaciones no va a poder defenderse. Correcto. José Manuel, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta otra ocasión, Joaquín. Muchas gracias. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.